Espérate un segundo. Pues yo no sé porque el profesor Nando era el encargado de hacer eso. Entonces, él hace 8 días tuvo que haber hecho eso. Sí, pues a nosotros nos notificaron eso, pero no enviaron correo. Yo me imagino que muchos estarán esperando o pensarán que Entiendo. ¿Me escuchas, Wendy? sí, profe, lo escucho. Bueno, Wendy, esperemos ahí 10 minuticos, ¿vale? Ok, profe.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, buenas tardes. Entonces, un placer, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy el docente de inglés de Saber Pro, soy el encargado de la parte de preparación para la misma, las pruebas. Entonces vamos a comenzar con qué contiene la prueba de inglés como tal. ¿Listo? Entonces, la prueba consta de 40 preguntas, ¿no? Son unas preguntas bastante sencillas. El estudiante, al momento de tomar el examen o la prueba, tendría que tener un B2, sí, o inclusive menos, ¿no? No es la gran cosa. Para mí, sin lugar a duda, es la prueba más sencilla que presenta el examen como tal. Entonces vamos a mirar el tipo de preguntas y vamos a aclarar aquí, vamos a hacer un simulacro y vamos a interactuar con lo que tiene que ver con todo esto de las temas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como les había indicado, la prueba se compone de 40 preguntas, tienen alrededor de 1 hora para contestarla. Infortunadamente o desafortunadamente es la última sesión, entonces los estudiantes normalmente hacen eso a las carreras, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo cuando tomé la prueba, cuando hice mis pruebas de Saber Pro, yo lo primero que hice fue la prueba de inglés porque es lo más fácil, ¿no? Entonces, simplemente, pues yo les recomiendo eso, pero si ustedes desean comenzar con otra, pues
No hay ningún problema. Bueno, entonces, las preguntas vienen en su mayoría en español. Aquí Cristiana dice parte número 2, responde a las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el siguiente ejemplo. Lea las descripciones de la columna. Entonces, aquí, grosso modo, existen dos columnas, como usted la ve, y dice un título que dice Feelings, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice. People often cry when they feel like this. If we feel like this, we want to eat something. We hate something. We sometimes feel like this. Some people usually feel like this when it's hot and need to drink something. Y la última dice, a person feel like this when they need to sleep after a long day. Entonces, aquí tengo 5 opciones, entonces yo tengo que simplemente relacionar las opciones. Entonces tengo la 1 con cuál va, la 2 y así sucesivamente. Entonces, tomémonos un tiempo para nosotros ir en casa desarrollando las preguntas y luego vamos a ver cuáles son las opciones correctas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con la primera. People often cry when they feel like this. La pregunta número 1, miren, ¿qué podemos decir de la pregunta número 1? Podemos decir que es un presente simple. Entonces tenemos aquí, people often cry when they feel like this. ¿Cuándo llora la gente? A ver. Ayúdame, Charlie. Señor Charlie. Tengo aquí las opciones afraid, angry, cold, happy, hungry, sad, thirsty y tired. Sí, señor. Ok. La número 1, ¿con cuál iría, Charlie? Ya voy, profe, espera. Okay. Profe, yo pienso que puede ser SAP, la F, triste. Sad, ¿cierto? Sí, profe. Triste, exacto. Tenemos que Que está acordarnos de llorando. algo. Exacto. Ese día no vamos a contar nosotros con diccionario ni mucho menos. Entonces, mira que el vocabulario que manejamos aquí es un vocabulario bastante sencillo. Vamos con la número 2. ¿Quién me ayuda leyéndola? La número 2. Profe, no Dime, sería que Caterina. Dime, Caterina. como si nos sentimos así, Bueno, entonces, queremos miren, comer. if we feel like this, esto, we want to eat something. Esto simplemente es cero condicional, ¿verdad? Y cero condicional está compuesto por presente simple y luego presente simple. Ambas están con presente simple. Entonces, ¿qué decidas, Ana? A ver, Laura. Laura. Podemos decir angry, perdón. Sería hungry, ¿cierto? Bueno, hungry es un adjetivo muy común, pero nosotros podemos encontrar también starving. Starving. Hungry, starving. Bien. La número 3, ayúdame, Kendra. Kendra Peralta. Sí. Lee, por favor, la número 3. When we hate something, we sometimes feel like. Okay. Thank you. When we hate something, cuando no nos gusta algo, hate no solamente es odiar, sino que no me gusta algo, ¿verdad? We sometimes feel like this. Algunas veces nos sentimos de este modo. Miren que el grado de complejidad no es la gran cosa, ¿verdad? No es la gran cosa el grado de complejidad. ¿Qué dice Cristian? Cristian Pacheco. Diga, profe. Okay. When we hate something, we sometimes feel like this. Como la película, ¿no? Angry Bird. Entonces ahí está angry. Bien, vamos con la número 4, Catherine Medrano.
Some people usually feel like this when it is hot and need to drink sunshine. Something. Ok. Katherine, ¿será que es necesario que yo me sepa todo el vocabulario? No es cierto que no. O sea, no es necesario que yo me sepa todo, sino que yo puedo ir mirando las palabras clave. Dice, some people usually feel like this when it's hot and need to drink something. Entonces, la número 4 iría con thirsty porque está sediento, ¿verdad? No es la gran cosa. La número 5 dice María Osorio. María Osorio. Dice, a person feels like this when they need to sleep after a long day. Need to sleep sería tired, se siente cansado. Bien. ¿Qué es lo que me va a dar a mí esa agilidad a la hora de contestar o me va a hacer un perito en esto? Pues lógico que de aquí a que hagamos el examen, ¿verdad? Falta bastante tiempo. El examen es un examen contrarreloj, ¿verdad? Es una... Y además de eso, yo soy de los que creo que el examen es de lectura. Todo tengo que leer en inglés, tengo que leerlos en todo hay que leer. Entonces, que yo les recomiendo a los estudiantes que vayan practicando la lectura, porque eso es lo que más nos afecta a la hora de presentar cualquier examen, porque como no estamos habituados a andar leyendo, entonces nos cansamos rápido o simplemente dejamos las cosas a medio. Entonces yo los exhorto para que ustedes desde ahora comiencen e inicien leyendo todos los días X cantidad de tiempo para que cuando creen primero el hábito y que cuando llegue el momento de hacer ese o cualquier otra prueba, pues nos sea mucho más fácil la asimilación, la abstracción y de todos modos pues la agilidad a la hora de leer. Bueno, aquí tengo la parte número 3, dice, responde las preguntas 6 a 10 de acuerdo con el siguiente ejemplo. En la pregunta 6 a 10 marque A, B, C en su hoja de respuesta. What time does the train arrive at the station? Miren, puro presente simple. O sea, presente simple. Entonces, in 2 hours, in the second one, right there. Entonces, aquí nos están dando un ejemplo que es la A, ¿verdad? Bien, entonces, a ver, leemos la 6. Entonces, ¿qué vamos a encontrar normalmente en este tipo de preguntas? Vamos a encontrar un statement, es decir, vamos a encontrar una oración. Y nosotros tenemos que seleccionar, de acuerdo a lo que están afirmando o preguntando, pues obtener la respuesta correcta. Entonces, ¿qué nos dice Leo? Lee la número 6, por favor. Do you prefer cats or dogs? Ok, presente simple. Entonces, este tipo de respuestas, este tipo de preguntas admite un solo tipo de... ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí dice, do you prefer cats or dogs? It's not okay or right. Aquí fácilmente yo puedo decir, simplemente seleccionar la respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. Yo diría que la C no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Y la B dice, it's not okay, no tiene nada que ver tampoco con lo que nos están preguntando. Entonces también hay que jugar un poco con aquello de la lógica. Entonces sería, both are nice. El tipo simplemente dice, ambos son chéveres. La número 7, a ver, ayúdame, Ana Paternina. No sé cómo se dice. No, Sería, no, dale. I forgot to turn the lights off. Muy bien, lo leíste muy bien. I forgot to turn. Mira, bueno, entonces, a manera de aquí de fonética, cuando una palabra terminan por lo menos en este caso T y la otra comienza con T, una de las dos T no va a sonar. Normalmente es la primera, entonces yo las pego, ¿sí? Las pego. I forgot to turn the lights off. El verbo olvidar, ¿no? Este es pasado simple. Entonces, listo. A ver, ¿cuál sería aquí la opción correcta? A ver, Wendy Barragán. ¿Cuál sería? Aquí la número 7. ¿Sí? Entonces, I forgot to turn the lights off. Entonces, puedo
omitir la C, ¿no? Do it this way, no tiene nada que ver con lo que nos están acá, el statement. La B dice, are you sure? Y la número A dice, how about this? Entonces, I forgot to turn the light off. Yo le voy a hacer la pregunta, yo voy a leer el enunciado y alguno me va a responder con la opción, ¿no? A modo de un role play, ¿sí? Entonces, supongamos que yo leo esa opción y Jorge Caraballo me va a responder. I forgot to turn the lights off. Jorge. Are you sure? Okay, are you sure? De nuevo. I forgot to turn the lights off. Are you sure? Exactamente. Entonces, Melissa Beltrán va a ser la que lea el enunciado y María de Ávila va a responder así como lo hizo el compañero ahorita. ¿No? Bueno, pasemos a la número 8. Entonces, aquí hay un error aquí de tipiaje. Puedo decir, porque el verbo es afraid of. Afraid of es tener miedo. Entonces, I'm afraid my sister. Esto lo utilizan mucho, se utiliza mucho en inglés para decir, me temo que, o temo. Me temo que no iré a clase. I'm afraid, dice, I'm afraid my sister is sick. Está enfermo. I'm afraid my sister is sick. Entonces tengo la opción, dice, oh, I'm sorry, be too late, y sí, can I go now? Entonces, ¿cuál sería, Mayerlin, la respuesta correcta en el número 8? I'm afraid my sister is sick. A ver, Wendy Pérez. Sí, profe, dígame, repítame la pregunta, por favor. Ok, Wendy, estamos en la número 8, Wendy, ¿listo? Dice, la número 8 dice, listen, I'm afraid my sister is sick. Ya dijimos que afraid es me temo. Me temo que no iré a la fiesta, me temo que tal cosa, me temo que, en fin, como disculpándome también. Entonces dice, I'm afraid my sister is sick. Aquí las tres opciones, podemos decir que la C no es can I go now, no tiene nada que ver con la 8. Entonces nos quedan la A y la B. Yo diría que la... Oh, Ok, I'm sorry. bueno, oh, I'm sorry. Entonces, ven, yo voy a decir, I'm afraid my sister is sick, y tú respondes lo que acabas de decir. ¿Listo? La 8. I'm afraid my sister is sick. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Listo. Muy bien, vamos con la número 9. Lee, por favor, Yuraima García. 9, please. Your Lady Flores, lee, por favor, la número 9. Hola, profe. Hola, espera, dale, Yuraima. Hola, ya la iba a leer. Listo, dale. Bueno, let's go to the park next weekend. Ok. Listo, let's go to the park next weekend. Listo, esto es presente simple, ¿no? Presente simple. El presente simple, recordemos que nos ayuda a decir hábitos y rutinas, ¿no? Y además de eso, también el presente simple nos ayuda a algo que tiene que ver con programas. Es decir, cuando tú programas algo, making plans. Tengo la 9, tengo opciones as soon as possible, hope it is y great idea. Entonces, la A la podemos, todo eso que as soon as possible la podemos resumir en algo que los gringos utilizan mucho, que dicen ASAP. ASAP es el acópoque de as soon as possible. Es simplemente como para decir, para no decir as soon as possible, ellos mencionan ASAS, ASASP, ASAP. Entonces, para no decir as soon as possible, ellos dicen ASAP. Entonces, cuando vean ASAP, ASPA, entonces simplemente nos estamos refiriendo a as soon as possible. As soon as possible. ¿Quién puede reenviar el link de la Ok. Entonces sería así, ASAP. As soon as possible. Bien. Tengo aquí entonces Camilo Charri. Tengo, let's go to the park next weekend as soon as possible. Hope it is a great idea. ¿Cuál sería, señor Camilo Charri? As soon
as possible. No, ¿cuál es la respuesta correcta ahí sería? Ah, entonces great idea, porque es una buena idea, profe. Great idea. ¿Todavía estás allá en Manizales? No, profe, yo estoy acá en Sincero. Profe, le iba a preguntar algo también acerca de eso. Dígame. Usted va a dictar la clase que es vacacional de inglés. No sabría responder esa pregunta. Ah, Pero, para inscribirme, profe, para verla con usted, era para eso. ok, dale. Bien, vamos con la número 10. La número 10 dice, Can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? Entonces dice, be careful, of course, just one. Aquí hay una que es tricky, ¿no? Aquí hay una opción que podría inducir al error. Vamos a ver cuál sería esa que nos estaría induciendo al error. Kendra, ¿cuál sería, Kendra? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Sí, Kendra. Estamos en la número 10. Can I talk to you for a minute? For a minute, ¿cierto? Can I talk to you for a minute? Tengo las opciones. Be careful, of course, just one. ¿No? Cristian. Diga, profe. A ver, ¿cuál sería la opción correcta ahí en la 10? Can I talk to you for a minute? Yo digo que la ve. Tú Profe, dices que la ves. yo digo que just one sería muy chistoso decirle a alguien eso. Solo Sí, uno. just one. Por eso esa es la que está induciéndonos al error, ¿no? Just one. Sí, señor. Just one. Entonces, así como dijo la compañerita ahorita, es of course. Entonces, Camilo, can I talk to you for a minute? Of course. Of course, yes. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de qué podemos decir de este examen? Mire, muchachos, vuelvo y me reafirmo en lo dicho anteriormente. Este examen o las preguntas de inglés de Saber Pro es, como dicen en el norte de Santander, es una pichera, o sea, una cosa demasiado sencillo. Es muy fácil. Pero ¿qué tengo que tener yo claro? Tengo que tener temas como el presente simple, el presente continuo, adjetivo y más cosas que en la medida desarrollaremos en las próximas sesiones. En esta sesión solo quiero mostrarles en qué consiste la prueba y el número de preguntas que tenemos y el tiempo que podríamos emplear para eso. Son 40 preguntas, o sea, que fácilmente nos podremos estar empleando 30 segundos a un minuto por cada respuesta, por cada pregunta, y nos quedaría sobrando. Muchos docentes, cuando están dictando las charlas de esto, me imagino que abocan a decir que les recomienda que desarrollen primero la de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero yo, sin miedo a equivocarme, diría que empezaran con la de inglés porque es la más sencilla. Definitivamente la más sencilla. Bueno, entonces estas son de respuesta única y ahora vamos a ir con lo de la lectura. Entonces, dice Greek and Roman cultures. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo acá? Tengo que tener en cuenta cuando veo una lectura, tengo que tener en cuenta primero el título y luego la imagen. Ambos, tanto el título como en la imagen, me van a dar mis pistas para entender o tener una vaga idea de lo que trata el texto. ¿Sí? Entonces, si me dicen Greek and Roman cultures, bueno, lo griego y romano, cultura griega y romana, y aquí tengo el Coliseo romano, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven, yo veo el Coliseo romano y a mí se me viene a la mente enseguida Gladiador, ¿no? A otros se le puede ver Roma, a otros se le puede ver, no sé, un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso tengo que estar muy pendiente a lo que dice el título y a la imagen. Bien, cuando estoy leyendo, no solamente en inglés o en francés o en el idioma que sea, voy a encontrar palabras las cuales no voy a entender. Pero eso no va a ser excusa para yo no poder sacar la palabra por contexto. Entonces, vamos a leer acá un poco, ¿no? Entonces dice, the Greek culture together with the Romans one. Bueno, aquí nos dieron la respuesta que es la A, dice have. Fascinated human for centuries. Sadly, es un adjetivo, sadly, tristemente, many people today
hay un espacio, dice, know the difference between Greek and Romance. Entonces, la 11 dice, también es presente simple. Vamos a mirar a ver, dice, many people today, entonces me están hablando de hoy, ¿no? Today, me están hablando de hoy, ¿no? Entonces tengo, ¿en qué estaríamos hablando este texto? ¿Estaríamos hablando en presente o en pasado? Hello. Presente. En presente, pues vamos a ver si es cierto. Estaremos hablando en presente posiblemente. Entonces, many people today, tengo opción doesn't, don't y didn't. Dice, si digo people, serían plurales. Entonces, me saca de una la A doesn't. Porque doesn't es para tercera persona, ¿verdad? Entonces me queda don't y didn't. Many people today don't know the difference between Greek and Romance. Entonces, aquí ya sé que es la B, don't. Pero miren que yo tengo que tener, lo vuelvo y repito, muy claro las estructuras gramaticales. Bueno, vamos con la siguiente. Ayúdame leyendo, por favor. María de Ávila Pineda. El segundo párrafo. María de Ávila. Kendra Peralta. Ana Fernández. Hola, Paterniza. Bueno, yo leo entonces. Yo leo, Some profe. Yo leo. Me vale. Listo. No, vamos a dar a Ana, Camilo. Bueno. Todo bien. Bueno, voy a ver qué tal me va. Dale, Ana. No, seguro que te va a ir bien. Okay, some people think romance are an extension of Greeks. Others assume that no veo la otra palabrita porque está la flechita ahí, ya. The two are similar. In fact, the two are very different. Tengo el espacio aquí. One another and show opposite life values. Values. Muy bien. Bien, entonces, some people think Romans are an extension of Greek. Sí, eso mucha gente cree. Que los romanos son una extensión de los griegos. Others assume that the two are similar. Otros piensan que es verdad. De hecho, in fact, the two are very different. Entonces tengo la 12. Among, against, from. Among, entre. ¿Cuándo voy a utilizar among? Voy a utilizarlo cuando yo digo, ¿te acuerdas que between es entre dos, verdad? Y among es entre más de dos. Es decir, yo digo, entre tú y yo digo between you and me, pero among sería entre tres. No tenemos que are very different among one other, no. Against es contra. Y me queda from. Dice, the two are very different from one other and show opposite life values. Nada del otro mundo. La 13 empieza la oración, dice, either, both, each. Either, both, each. Entonces, either, both y each. Each es cada uno, both son ambos y either es alguno. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Yo diría both, ¿cierto? Ambos. Both Greek and Roman were great architects. Greek used to, entonces, esta es mucho más fácil porque Ana, Charlie, porque después que viene el to, casi siempre, por no decir siempre, porque hay ciertas excepciones, el verbo que sigue a continuación tiene que ir en infinitivo. Entonces es la 14. Miremos qué verbo está en infinitivo aquí, A, B o C. El C. ¿El C? El B. Tampoco. Entonces la worry. Listo, entonces dice, used to worry. Por el ING. No, porque, bueno, hay ciertas, ahora que tú lo mencionas, hay ciertos verbos que con el to, por ejemplo, forward to iría con ing, pero en este caso estamos hablando de used to y siempre que va el used to tiene que ir el verbo en infinitivo, entonces sería worry. Entonces, Greeks used to worry
more about shape than function. They, después entonces dice, the most important thing. Ojo, muchachos, que cuando yo tengo aquí como en la número 15, solamente me tengo no solamente me tengo que quedar con lo que dice antes, sino con lo que dice después. They, entonces dice, the most important. La 15, they Believe, ¿no? Believe. They believe, ajá, sería la C, ¿no? Este Sí, es el señor. pasado, la A, y believe sería para tercera persona, entonces la B nunca sería ahí, ¿no? They believe the most important thing was making beautiful buildings. Entonces ya estamos dándonos cuenta que para ambas culturas tenían unas cosas diferentes, ¿no? Que mientras que para los griegos tenía más valor la forma, ¿cierto? Y creían que era más importante hacer edificios. Ahora miremos que el 16 dice los romanos. Almost es casi, ¿cierto? However, sin embargo, indeed es cierto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en la número 15? Perdón, en la número 16. Entonces, aquí yo voy a contrastar la idea del 17. Entonces diría, however, Romans were perfect engineers. Romans were perfect, sí. For 17. For you, for her, for them. ¿Cuál no iría ahí nunca? For you, ¿verdad? No, porque aquí estamos hablando de posesivos. Entonces queda la B y la C. A ver, ¿cuál sería entonces? Ana, Yo digo que la sé, digo. ¿por qué la C, Ana? No sé, me suena más la C. Bueno, definitivamente, no, la C es la respuesta correcta. Entonces, cuando nosotros estamos viendo los posesivos, ¿cierto? Nosotros decíamos, I es my, para you es your, para he es his, para she es her, para it es its, para we es our, y para they es them, ¿cierto? Su de ellos. For them, entonces sería for them, street planning and use has a great importance. Entonces, de aquí salta, en la número 10, salta aquel proverbio que dice, miren, para los romanos, la ingeniería, ellos eran perfectos ingenieros, ¿verdad? Para ellos, planear calles y tenía una gran importancia. Entonces, por eso es que decían que para ellos, hay dos dichos, ¿no? Primero, Roma no se construyó en un día y lo otro que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, aquí cobra más importante. Entonces, mire que esto es una parte cultural que ya sabemos que a los griegos les importaba más la forma y les gustaba construir edificios. Sin embargo, para los romanos, ellos eran perfectos ingenieros. ¿Cierto? Miren el Coliseo nomás y otras estructuras de esa época. Y tenemos los dos dichos que dice que todos los caminos conducen a Roma y Roma no se construyó en un día. Entonces tengo aquí, Greeks admire poets and philosophers. Tenemos filósofos griegos muy importantes, ¿cierto? José Caravaggio. ¿Cómo cuál es José Caravaggio? A ver, José. Aristóteles. Aristóteles. Sí, Sócrates también, ¿cierto? Platón Profe, también. baje un poquito, porfa, que no se ven las respuestas. Ok. Gracias. Bien, entonces ahora vamos con la número 18. Dice, Great admire poets and philosophers. 19 dice, bad or insult. Greeks admire poets and philosophers. Aquí en esta tengo tres conectores. O, so, entonces, para dar la razón de algo, y tengo bad para contrastar. Entonces, miremos en ejemplos cada uno de ellos. Si yo utilizo bad, yo digo, en español yo digo, me gustan los gatos, pero no me gustan los perros. Igual en inglés yo digo, I like cats, but I don't like dogs. Estoy contrastando, ¿verdad? Or es como cuando uno dice coffee or tea. Y el so, bueno, tiene varias utilidades, pero yo digo, my sister is in the hospital, so she is on bed. Bueno, dicho esto, entonces tengo Greeks admire poets and philosophers, but Romans admire their soldiers who were extremely brave and successful.
Aquí sería but, que lo utilizo yo para contrastar. ¿Cierto? Para contrastar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Profe, una pregunta. Lo del formato de asistencia. Es que yo no me he Ya lo inscrito. envié. Sí, Ya por lo favor. envié. Gracias. Qué pena. Ok. No, Charlie, está bien. Listo. Entonces, esta es la lectura. Bien. Dice, responde a las preguntas 19 a 25 de acuerdo con el siguiente texto. Lea el artículo y luego responde a las preguntas. Bien. Dice, a social experiment in Oneida, New York. Bien. Entonces, aquí posiblemente nos vamos a encontrar con muchas palabras que no entendamos, pero eso no me puede a mí simplemente, no sé, bloquear. ¿Qué aconsejo yo normalmente, o qué se aconseja en un texto, no importa si sea inglés o español, que se haga una lectura de escaneo, ¿no? Que es leer muy rápido y buscar palabras clave. Luego, hacer una segunda lectura más cuidadosa. Bueno, entonces, in 19th century, there was a village called Oneida in New York State, where a family of 300 members lived together in a large, beautiful house where they shared everything. A man named John Humphrey Noyes and a small group of people moved there in 1848. They wanted a place where they could live according to their particular belief in their efforts to create a more equal society. Today, this place is tourist, and like me, many visitors come because they had relative among those 19th century dreamers, or just wanted to see for themselves the buildings where the successful social group in American history lived. I don't know of anywhere else where you can live in a historical place, said the director of the Oneida site. It's very unusual. The present owner shared the building with guests who stay in large, comfortably furnished bedrooms with private bath. There are 8 guest rooms in the hotel area, and each guest pays $100 for a big bedroom, a simple breakfast, and a private tour of 10,300 square meter building, which also contains 35 apartments. The library and buildings grounds are also open to guests as well as several public rooms. The 170 years old library, unchanged from the original construction, holds a rich collection of 19th century books and a magazine which learners used to study Latin, Greek, algebra, and astronomy. This place is open for everyone and it's worth a visit. Bien, entonces, aunque ustedes no me lo crean, este artículo, sí, uno lo podría leer fácilmente en, ¿qué? 5 minutos o menos. O sea, miren, la letra es bastante grande. Bueno, hicimos la primera lectura. Yo recomiendo siempre que hagamos 2 lecturas, ya sea en inglés o en español. Entonces, yo que leo las preguntas, dice, John Hampton Noy traveled to New York State. Nowadays, Oneida is the writer visited place because if you wanted to see the building, all visitors of Oneida historic sites, the old library, people at Oneida studied. Entonces, ya yo sé qué es lo que me están preguntando y entonces uno ahora hace una lectura más focalizada. In the 19th century, there was a village called Oneida in New York State, where a family of 300 members lived together in a large beautiful house where they share everything. Entonces, esto era muy común, ¿no? Era muy común, sobre todo con la época de la Segunda Guerra, cuando se crea este movimiento neo-hippie. Inclusive aquí en Colombia hubo un asentamiento que presentaron que días en las noticias de personas que se fueron a la selva a establecerse con un grupo de familia y que compartían todo, ¿no? Lo compartían todo. Inclusive creían en el poliamor. Bueno, a man named John Humphrey Noyes and a small group of people moved there in 1848. Ya sabemos que 300 familias se mudaron a Oneida en Nueva York. Ya lo sabemos, eso es lo más relevante, que lo compartían todo. A man named, un hombre llamado John Humphrey Noyes,
and a small group of people moved there in 1848. They wanted a place where they could live according to their particular belief in their effort to create a more equal society. Entonces, ya sabemos que querían compartirlo todo, creencias, querían una sociedad más igualitaria. Today, hoy en día, this place is tourist. Pues ya no existe como tal el grupo de la familia esta, pero sí existe hoy como tal como un sitio turístico. Cuando vayan a Nueva York, pues nada, lo van a visitar. This place is tourist and like me, entonces aquí se está metiendo ya el autor como yo. Many visitors come because they had relatives among those. ¿Qué son relatives? Familiares. Among those 19th century dreamers. Entonces, sabemos que los que se van, los que inmigran para Estados Unidos se llamaban los dreamers. Incluso buscando el sueño americano. Others just wanted to see for themselves the building where there is a social group in American history. Unos quieren conocer la historia y otros simplemente quieren ver el edificio. I don't know of anywhere else where you can live in a historical place. Said the director of Oneida site, it's very unusual. Ya sabemos que el sitio es poco convencional. The present owner, los dueños de hoy en día, share the building with guests, con huéspedes who stay in large, comfortably furnished. Entonces, ya sabemos que está amueblada, son cómodos los muebles, tiene camas con baños privados, with private baths. There are 8 guest rooms in the hotel area. Tenemos ya 8 invitados, cuartos de invitados en el hotel en el área de hotel. And each guest pay $100 for a big person. A simple breakfast and private tour for 10,300 square meter building, which also contains 35 apartments. Entonces ya vemos que es una cosa bastante grande, ¿no? Porque por una noche pagar $100 está como, pero el cuarto es grande, que vas a conseguir cuando te quedes ahí. Un desayuno, un tour privado y el tour o estas 10.300 metros cuadrados tienen 35 apartamentos. Y finalmente dice, hoy en día, the library and the building ground, also, el primer piso, la biblioteca y el primer piso are also open to guests, están abiertos a los invitados. As well as, es una expresión muy común, as well as, ¿verdad? También, as well as, several of the public rooms, también a los sitios públicos. The 170 years old library, tiene 170 años la biblioteca, unchanged from the original construction, no ha cambiado. Holds a rich collection of 19th century books and magazines, libros del siglo XIX, revistas, which are used to study. Ya sé que aquí está una respuesta a una pregunta que vimos, Latin, Greek, Algebra, and Astronomy. This place is open for everybody and it's worth to visit. Vale la pena visitarlo. Bien, ya hicimos las 2 lecturas, ¿sí? Sabemos de qué se trata. No nos tomó más de 5 minutos, aunque no lo parezca. No toma mucho tiempo, entonces vamos con la número 19. Dice, John Humphrey Noyes traveled to New York State to visit his family, to change his way of life, to know more about the country. Listo. ¿Cuál es la respuesta correcta después de que leímos todo eso? Alina. Juliana Cogollo. Profe, dice que es la A. Mire, respuesta. Respuesta es la A. Profe, ¿Dónde profe, no es la Por la C. 19. Vamos en la 19, la dice. Estamos en la 19. Bien. Ah, ok. Tú dices que la C, ¿listo? Dices que la C. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mira, esto es muy usual que nos pase. Y pasa en comprensión lectora, que es en la que menos tenemos acierto. Entonces, John Humphrey. Entonces, ¿qué hace uno normalmente? Uno va y busca donde dice esto. Dice, a small group of people moved there. They wanted a place where they could. Entonces, cuando no leemos bien o no tenemos buena comprensión, entonces simplemente nos leemos y nos vamos devolviendo, lo cual nos va a quitar demasiado tiempo. Entonces, yo decía que John Humphrey Noyes traveled to New York State. ¿Para qué viajó para Nueva York este señor John? A visitar to visit his family.
To visit his family? No, cierto que no. No. Ahora, vamos con la C. To know more about his country. Si viajó a Nueva York para conocer más sobre su país. No. No, entonces simplemente el to change his way of life. Ellos querían cambiar su modo de vida, querían hacer que la vida que fuera más igual, ¿cierto, Ana? Bueno, listo. Entonces, vamos con, tengo esta expresión aquí, nowadays. Nowadays es hoy en día. Nowadays podríamos simplemente borrar esto y dejar now o neither is. Entonces, now es lo mismo que decir hoy en día o hoy, así. O puedo simplemente poner today. Entonces, esta palabra nowadays podría reemplazarla por varias palabras. Dice neither is. Esta está muy fácil. A hotel, a display, a school. Ah. A hotel, ¿cierto? A hotel, ahí está. Nada del otro mundo. Entonces dice, the writer visited the place because, ya aquí lo habíamos dicho cuando él dice, en me, the writer visited the place because he, mire, had particular social belief, had families who had lived there, had interest in historical buildings. También está muy fácil. Kendra. María Abad. Ajá, Kendra. ¿Cuál sería, Kendra? ¿Por qué el escritor de este artículo viajó allá a Oneida? ¿Por qué fue? Vamos a buscar aquí la respuesta. ¿Dónde dice? Aquí dice, mira. Today, this place is tourist. Entonces dice, like me, como yo, many visitors come because they had relatives, tenían familiares, relatives. Aquí está relative. Among those. Entonces vamos a ver qué es lo que acaba de decir. The writer visited the place because, ahora sí, dígame la respuesta. La C. La C no sería porque dice had interest. La D. La D, profe. La D no hay de, no mentira, sí la B. La B. Had family who had lived there. Entonces mira, relative es lo mismo que family, ¿sí es? También, bueno, vamos con la 22. Cristian, lee la 22, ¿qué dice? ¿No? Ayúdame, Brenda. Brenda Torres. Bueno, entonces dice la 22, dice. If you want to see the building. Building es la edificación. Ya sabemos que se llama Oneida. Tengo, you need to pay to have a guided visit. You can join a small group of people. You will have your own guiding tour. If you want to see the building. Si quieres ver el edificio, ¿qué tendrías que hacer? Marolis Villamil. A ver, ¿cuál sería Marolis? No, según Marolis. Entonces, if you want to see the building, ¿qué es lo que tiene que hacer si quiere visitar el sitio? Entonces vamos aquí donde dice others just want to see for themselves the building for this successful social group in American history. I don't know of anywhere else where you can live in historical place, said the director of the NEDA site. The present owner shared the building with guests who stay in large comfortably furnished bedrooms with private bath. There are 8 guest rooms in the hotel area and each guest pays $100 for a big bedroom, a simple breakfast, and a private tour. Ok, ahí está la respuesta, está ahí. Una private tour. Listo. If you want to see the building, you need to pay to have a guide visit. You can join a small group of people. You will have your own guiding tour. Listo, ahí está. Está fácil. La respuesta correcta es La A, profe. la A, exactamente. Es la A. You need to pay to.
You need to pay, miren esta expresión, you need to, es, como habíamos visto hace rato, siempre que tiene el to, tenemos que poner aquí el infinitivo. You need to pay to have a guided visit. Listo, ya está. La número 23 dice, Brenda dice, all visitors to Oneida Historical Site, all visitors to Oneida Historical Site have access to most part of the house, have to go to the 19th century library, are not allowed to see certain places. Entonces, todos los visitantes, all visitors to historic, todos los visitantes, todo, all visitors to Oneida Historical Site, el sitio, site. ¿Qué es lo que dice acá? Dice aquí en la parte de abajo, dice, dice, the library and buildings grounds are also open to guests, as well as several of the public rooms, the 19th Old Library, and change from the arena construction, bla, 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 bla. Ahora sí, la número 23, all visitors to Oneida's historical sites have access to most part of the house, have to go to this, are not allowed. Ya sabemos que la C está fuera de concurso ahí, ¿no? La C no iría. La C no tiene nada que hacer ahí. ¿Sí? ¿Nos queda cuál, Jorge? B. Has to go to the 19th century library. All visitors to the historical site have to go to, tienen que ir a la biblioteca. O have access to most part of the house, o tienen acceso a la mayoría parte de la casa. Digo que la have. Sí. Bien, entonces la 24, ya como habíamos trabajado en esa, nos queda mucho más fácil. The old library, la vieja biblioteca. Has changed a little, has remained the same, has been damaged. Sí, sí. Está directo, está muy fácil. Katy. Dime, Katy. Escríbete en el chat. Sí, Katy. ¿No? Dime, Katy. Katy Huertas. Bueno, the old library, entonces tengo. Ha changed a little, ha cambiado un poco. Y la C has been damaged, ha sido dañada. Entonces, mira lo que dice acá de la vieja biblioteca. La C. ¿La C? Miremos a ver, dice. The La B, 70 years old library and change, no ha cambiado, mira. And change, cuando ponemos el UN, quiere decir que no. Entonces quiere decir que has changed a little, has remained the same. Sería la B, así como lo estaba diciendo la doctora. La B. O sea, mantenido igual. ¿Cierto, Katy? Bueno, vamos con la 25. Dice. People are unable to study language, politics, anatomy. Language, politics y anatomy. Esto fue lo último que dice en el texto, o sea que nos queda muy fácil también decirlo. Es la C, anatomy. A ver, Jorge, bien. ¿Quién más dice algo diferente? Anatomía, ok. Mira lo que dice aquí al final, dice, aquí dice, hold a rich collection of 19th century books and magazines, which learners used to study Latin, Greek, algebra, and astronomy. Latin, Greek. Entonces, ¿qué estudian? Dice, language, politics, and anatomy. Julio Pineda. ¿Qué sería Julio? A ver, Ana Paternina. Pues yo digo la misma, profe. Anatomy. Yeah. Pero mire, no, mira lo que es aquí. Porque acá arriba dice astronomy. Latin, No, pero- esos son griego y latín, no, serían lenguas. Exactamente. En griego y latín Ajá. sería language. Language. Exactamente. Entonces, Ajá. ¿qué podemos decir de este tipo de
de este tipo de preguntas que nos ofrece las pruebas las pruebas de salud, Saber Pro. ¿Qué podemos decir? Que son muy sencillas, pero son extremadamente sencillas. O sea, ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante acá ¿me escuchan? Sí, profesor. Bueno, lo más importante aquí es que yo tengo que tener muy claro ciertos temas gramaticales, pero eso no es lo más importante, diría yo. Mire, nosotros todo el texto o todo el examen nos toca leer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar pendiente nosotros? A leer. O sea, tenemos que leer porque, o practicar más bien, practicar la lectura, practicar lectura y lectura y lectura de aquí hasta que tengamos el examen. ¿Ves? Porque la lectura, si te pones a ver, la sesión de inglés es la última y lo que menos, y como es la última, dejamos como que a rellenar y a rellenar lo que más podamos. Y de eso no se trata. Entonces, hay unos tips para leer rápido. Los que han hecho curso de lectura saben que ayudan bastante, ¿no? Yo no necesito saberme todo el vocabulario del mundo, no, uno no necesita saber. Yo lo que necesito saber es tener unas estructuras bastante definidas, ¿sí? Y aquí no nos van a evaluar ni pronunciación, ni nos van a evaluar escritura. Aquí simplemente tú tienes que seleccionar y listo. Entonces vamos más ganado por eso. Pero lo vuelvo y les digo, es una prueba contratiempo. Y como a veces nos empleamos mucho más tiempo en las otras sesiones, entonces cuando llega el inglés simplemente comenzamos a correr, que no sería el deber ser, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí sobre las pruebas? Con 40 preguntas que estarían divididos en 100, en 40 preguntas en una hora, que quedan 60 minutos. Entonces nos estaríamos gastando de a 1 minuto por pregunta. Dime, ¿qué vas a decir? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces nosotros sabemos que la próxima sesión es a la misma hora. Me toca terminar un poquito antes de la hora indicada porque tengo una clase ahorita, entonces no quiero como que dejarlo a usted a media y salir corriendo, no sé. Para la próxima sesión, que sería el próximo jueves, ya nos enfocaríamos en temas gramaticales o en algunos temas que ustedes presenten dificultades. Pero vuelvo les digo, esto es extremadamente sencillo. O sea, esto es una prueba que no demanda de mucha exigencia. Profe, qué pena. Y el próximo también a la 1, porque... Sí, lo que pasa, Charlie, yo quisiera que fuera a la hora que ustedes normalmente ven. Pero como les estoy indicando, yo tengo clase a las 3. Entonces, quiero tener una pausa como para descansar un poco la garganta y comenzar de nuevo la próxima sesión. Entonces, por eso es que está a la 1. Ah, listo. Profe, ¿qué le iba a decir yo? ¿Sí? La asistencia, profe. No, ya te la voy a compartir. Pero Listo, sí, profe, que no nos va a pasar eso. Y lo no, otro que yo le había preguntado, lo de la clase, que si usted va a la vacacional, profe. Por eso falta mucho todavía, Charlie. La verdad, no te gustaría responderte eso. Ah, bueno, listo. Bueno, de todas formas, ahí estamos pendientes. Gracias. Sí, espérate. Regálame un segundo y ya te paso la asistencia. Por eso.
Bueno, profe, bueno. Listo, mira, ahí tienen la asistencia, muchachos. Quiero agradecer a todos que están participando. Quiero agradecer por la asistencia. Estos talleres son bastante importantes porque aclaramos dudas y podemos practicar bastante para que a ustedes les vaya lo que quieran en la universidad, que a ustedes les vaya lo mejor posible. Les recomiendo que por favor estén diariamente leyendo. La lectura es muy importante, la lectura es inherente al ser humano. Entonces, si todos los días ustedes leen, cuando les toque hacer alguna prueba o algún examen, su nivel de comprensión va a ser mucho mayor. Listo, entonces por favor, vienen la asistencia. Profe, ¿dónde está la asistencia? En el Ahí chat, están, manito, en el chat. en el chat se las envié. Gracias, profe, ya firmé asistencia. Muchas gracias, Charlie. profe. Que tenga buena Colgamos ya, tarde. profe. Señor. Colgamos ya. Ana, Sí, sí. Dime. Listo. Gracias, profe. Nos vemos la próxima clase. en WhatsApp, porque a mí no me Listo, aparece Charlie. aquí. Hasta luego. Espérate, yo te paso el link. Listo, María Abad. Muchas gracias, Chao, profe. profe. Cuídese. Listo, Anita. Chao. Que pase muy bien. Igual, cuídate mucho. Chao, Arina. Chao, Maroli. Chao, profe. Chao, Juliana. Juliana. Chao, profe. Listo, Jorge. Chao, Cristian. Chao, Cristian. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Shap. Alina, chao.